Hola, soy Rita Briones, perteneciente al séptimo grado de la Escuela de Educación Básica San Jerónimo de la Parroquia Chongón. Hoy hablaremos de los gobiernos de Carlos Julio Arosemena Tola, Galo Plaza Lasso y José María Velasco Ibarra. 58º presidente y 64º gobierno. Carlos Julio Arosemena Tola nació en Guayaquil en 1888 y murió en 1952 a los 63 años. Gobernó del 17 de septiembre de 1947 al 1 de septiembre de 1948. Gobierno independiente. El vicepresidente fue José Rafael Bustamante. Carlos Julio Arosemena Tola asumió el poder durante una crisis política, al haber sido derrocado José María Velasco Ibarra por Carlos Mancheno, quien no ejerció el poder por mucho tiempo, por presiones del alto mando militar, quienes favorecieron el orden constitucional, entregando el poder a Mariano Suárez Ventimilla, al ser vicepresidente de Velasco Ibarra, quien convocó inmediatamente un congreso extraordinario para elegir al nuevo presidente y vicepresidente, resultando electo constitucionalmente como vicepresidente, pero asumiendo inmediatamente como presidente constitucional, según lo que dictaminaba la Constitución de la época. Al presentarle su renuncia a Mariano Suárez inmediatamente luego de su posesión, fue elegido el mismo día José Rafael Bustamante como vicepresidente. El presidente y el vicepresidente se complementaban entre sí. Buen juicio y equilibrio eran el fuerte de Arosemena Tola. Convicciones de libertad y talento natural eran el fuerte de Bustamante. Ambos se impusieron la tarea de fomentar la apertura a lo internacional, adaptar la economía a la situación mundial de la posguerra y combatir el canibalismo político. El gobierno de Arosemena Tola se mostró coherente con su origen burgués y con el creciente influjo de los Estados Unidos. Arosemena rompió relaciones con la Unión Soviética, suscribió la Carta de la Organización de los Estados Americanos e inauguró la primera Conferencia Económica Gran Colombiana, cuyo documento final, la Carta de Quito, fue el antecedente de lo que se llamaría Pacto Andino. Arosemena Tola promulgó el 13 de marzo de 1948 la Ley de Régimen Monetario, sustitutiva de la orgánica del Banco Central. De nueva ley, puso al Banco Central bajo la dirección de la Junta Monetaria, que debía diseñar la política monetaria, crediticia y cambiaria. Dispuso que la producción nacional respalde la moneda y que las reservas de oro sirvan para determinar la paridad internacional del sucre. Esta ley, asesorada por la misión Triffin del Fondo Monetario Internacional, respondía a las condiciones de la economía de posguerra. 59º presidente y 65º gobierno. Galo Plaza Lasso nació en Nueva York, Estados Unidos, en 1906. Falleció a la edad de 80 años en 1987. Gobernó del 1 de septiembre de 1948 al 1 de septiembre de 1952. Gobierno Movimiento Cívico Democrático Nacional, conformado por liberales y conservadores independientes. Tuvo de vicepresidente a Manuel Sotomayor y Luna, de 1948 a 1949, y a Abel Gilbert, de 1949 a 1952. Plaza fue un gobernante conciliador en lo político y desarrollista en lo económico. Contó en el Congreso con el apoyo de los liberales. A la mitad del periodo ejecutivo, llamó a los socialistas a colaborar en su gabinete. Carlos Cueva Tamaris ocupó la cartera de Educación y el liberal Andrés Córdoba la de Gobierno. Respetó la separación de la Iglesia y del Estado, abrió las puertas a las misiones protestantes y profesionalizó la burocracia con la Ley de Servicio Civil y carrera administrativa. Los conservadores y velasquistas y la concentración de fuerzas populares, Partido Populista recién fundado por Carlos Guevara Moreno, le hicieron oposición. La más violenta y corrosiva provino de Guevara a través de la revista Momento de la CFP, que usaba un lenguaje no oído en el Ecuador desde los tiempos legendarios de campañas de Manuel Calle. De ordinario moderado, Plaza Lasso halló una coyuntura legal para silenciar la revista, enjuiciar a los líderes CFPistas y encarcelarlos por más de un año. La clase media simpatizaba con Plaza Lasso, pero el pueblo era velasquista y los marginados empezaban
a engrosar el cefepismo. Ecuador se convirtió en importante exportador de banano. Mejoró la producción de arroz, cacao, café, algodón y petróleo. Creció la ganadería, se tecnificó la agricultura y se combatió la erosión del suelo. Se reforestó, las exportaciones se duplicaron entre 1948 y 1952 y el dólar se mantuvo en 17 sucres. En 1950 se llevó a cabo el primer Censo Nacional de Población y la CEPAL elaboró el primer informe económico global que se hacía sobre Ecuador. El 5 de agosto de 1949, un terremoto en la provincia de Tungurahua destruyó parcialmente a Ambato, sepultó a Piléreo y arrastró a Pillaro. 60º presidente y 66º gobierno, José María Velasco Ibarra, nació en Quito en 1893 y falleció en 1979 a la edad de 86 años. Gobernó del 1 de septiembre de 1952 al 1 de septiembre de 1956. Tercera presidencia. Gobierno del Frente Nacional Velasquista, lista 10, conformado por Federación Nacional Velasquista, Concentración de Fuerzas Populares, Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana. Tuvo de vicepresidente a Alfredo Chiriboga. Velasco Ibarra triunfó en las elecciones presidenciales de 1952, asumiendo el cargo el 1 de septiembre de 1952. El presidente Galo Plaza Lasso se mostró imparcial en la campaña. Velasco triunfó apoyado por el velasquismo, la CFP, ARNE y disidentes conservadores. Velasco inició su gobierno con un gabinete integrado casi en su totalidad por dirigentes de su campaña electoral. La derecha dominaba el Senado. La Cámara de Diputados se repartía entre una mayoría velasquista y una alianza de liberales, conservadores y CFPistas. Pese a que hacia 1955 disminuyeron las exportaciones por causas externas al Ecuador, Velasco realizó obras de mayor envergadura que en sus anteriores mandatos. Concretó el primer plan vial orgánicamente concebido. Construyó numerosas escuelas y colegios. Reequipó las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire con armamento moderno. Emprendió obras de regadío y creó la Junta de Planificación y Coordinación Económica. Pero también clausuró periódicos y apresó al representante de la CIP en el Ecuador, Jorge Mantilla, por haber iniciado a un paro nacional de los medios de información. Restauró las libertades de sufragio, culto y de educación. La abolición de la discriminación administrativa por ideas políticas o religiosas. Declaró nulo el Tratado del Río de Janeiro. Apoyó la Iglesia Católica, que pudo desplegar su obra educativa con la fundación de universidades católicas, como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la ciudad de Quito, y decenas de escuelas y colegios. También fundó el Colegio Nacional 24 de Mayo de Quito, mixto. Entre las carreteras inauguradas o construidas se anotan Girón Pasaje, Durantambo, El Empalme, La Tacunga Quevedo, Vía Maná, pavimentada, Babahoyo Quevedo, Santo Domingo Quinindé. Gracias.